Admit, admit, admit. Gloria a Dios, bienvenida. ¿Sabe que se me había olvidado? Me puse, Dios mío. Gloria a Dios, bienvenida. Dios me las bendiga. Yo dije, ay, ¿qué hora es? Hoy es miércoles. Se me había olvidado, Dios mío. Pero aquí estamos, gloria a Dios. Espero que me escuche. Pastora Barahona, seguimos. Este. Ay, Señor, de verdad que no sé a veces dónde se me va la mente. Ay, ay, ay. Después de tremenda lectura de la Biblia, cualquiera se queda volando, ¿no? Me quedé, yo dije, pero ¿qué hice? Si no, ay, Señor, de verdad que se me olvidó. Y yo, mira qué hora, y yo haciendo todo lo demás que siempre hago y se me olvidó completamente, de verdad. Pero gloria a Dios, aquí estamos. A ver si estoy tratando de cambiar esta de esto de atrás, que ni la cambié, para que, ay, Señor. Y bueno, pues vamos a seguir, vamos a comenzar, y vamos hoy por la página que vamos, ya el libro se nos está acabando, el libro, ¿verdad? El libro se nos está acabando. Ahí está. Gloria a Dios, quería cambiarlo. Pero vamos por la página, déjame ver, 275 a la parte de abajo. Vamos, y hoy hay mucho para leer. Yo la leí, yo dije, wow, hoy está, porque hoy es el quinto día. Y el quinto día es como, yo digo como un summary, y también vuelven a hablarse de las mentiras también. Es un poquito más largo que los otros días. Así es que vamos a comenzar a leer. Si usted quisiera y puede, vamos a comenzar. Abajo, la página 275, 276, 278. Vamos hasta la 282. Así es que si usted pudiera leer y gusta, la 275, 276, 277, y no veo a Frela, pues yo sigo entonces con la 278 y 279, dando tiempo a ver si llega Frela, entonces ella puede leer las últimas páginas. Está bien. Amén. Bueno, buenas noches, hermanas. Damos inicio pues a la mentira número 45, que dice lo único que importa soy yo. Y el subtítulo dice lo único que importa eres tú. Con toda seguridad has visto este mensaje en varios lugares, desde avisos y vallas publicitarios hasta pegatinas para autos y publicaciones en las redes sociales. La filosofía que se esconde detrás de este mensaje publicitario es tan antigua como la raza humana. En efecto, eso es justo lo que la serpiente le dijo a Eva. Lo único que importa eres tú. Es una campaña publicitaria que siempre ha funcionado con éxito. Un escritor anotó, para la gran mayoría, el ser más grandioso en todo el universo son ellos mismos. La vida de cada uno de ellos se teje alrededor de la palabra yo y en todas sus interminables variaciones. Es cierto, nuestra reacción natural frente a la vida se centra en nosotros mismos. ¿De qué manera me afecta eso a mí? ¿Me hará feliz? ¿Por qué tuvo que sucederme a mí? ¿Qué piensan de mí? Es mi turno. A nadie le importan mis ideas. Han herido mis sentimientos. Tengo que sacar tiempo para mí.
Necesito mi espacio. A él no le importan mis necesidades. No obstante, no nos contentamos con ser el centro de nuestro propio universo. Queremos serlo también el resto del mundo, incluso de Dios. Cada vez que alguien no se inclina ante nosotros, ni se afana por buscar nuestra felicidad y suplir nuestras necesidades, nos sentimos agraviados y buscamos otras maneras de cumplir con nuestra agenda egocéntrica. Tal vez pienses que la iglesia es el lugar en el que Dios y no las personas es el centro de todo. Sin embargo, esto no es siempre cierto. En su libro titulado Encontrando a Dios, el doctor Larry Crabb analiza con detenimiento el extremo al cual ha llegado la iglesia evangélica al caer en este engaño. Ayudar a que las personas se sientan amadas y dignas se ha convertido en la misión central de la iglesia. En vez de ejercitarnos en adoración a Dios mediante la negación a nosotros mismos y el servicio sacrificado, aprendemos a consentir nuestro niño interior, sanar nuestros recuerdos, vencer las adicciones, salir de la depresión, mejorar nuestra autoestima, establecer límites de protección personal, sustituir el odio por el amor propio y la vergüenza por la aceptación categórica de lo que somos. Superar el sufrimiento se ha convertido en una actividad que concentra cada vez más la energía de la iglesia. Y eso es preocupante. Nos hemos dedicado a aliviar el dolor que resulta de nuestras dificultades, en vez de emplear esos sufrimientos para luchar con mayor ahínco por alcanzar el carácter y el propósito de Dios. Sentirse mejor se ha vuelto más importante que encontrar a Dios. Como resultado, insistimos en ideas bíblicas que nos ayudan a sentirnos amados y aceptados, y olvidamos pasajes de las Escrituras cuyo propósito es lanzarnos un llamado más elevado. Tergiversamos las maravillosas verdades de la aceptación de Dios, su amor redentor y nuestra identidad en Cristo para honrarnos a nosotros mismos, en vez de buscar lo que son en realidad la grandiosa revelación de un Dios lleno de gracia que está dispuesto a amar a quienes lo odian. Un Dios digno de ser honrado por encima de todo y de todo. Hemos acomodado las cosas de tal forma que ahora Dios es digno de honra porque nos ha honrado. Clamamos dignos el Cordero, no como respuesta a su gracia sublime, sino porque ha restituido lo que más valoramos, la capacidad de agradarnos a nosotros mismos. Ahora somos más importantes que Dios. ¿Sigo? Sí, está bien, sí, siga. Ya. Usted me avisa hasta dónde. Bueno, como Frela creo que no aparece, bueno, pues lea hasta las 278 y yo leo las 279, 80 y 81. Ok, está bien. El apóstol Pablo entendió esto muy bien. Comprendió que Dios no existe por nosotros, sino más bien que nosotros existimos por Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1, 16, 18. ¿Por qué podía Pablo cantar himnos a Dios en medio de la noche, con su cuerpo retorciéndose del dolor en los bajos fondos de una prisión romana? ¿Cómo podía permanecer fiel y regocijarse siempre
a pesar de ser apedreado, naufragar, ser calumniado y rechazado por amigos y enemigos por igual. ¿Cómo podía regocijarse siempre a pesar del hambre y el cansancio? Su secreto consistía en conocer muy bien su razón de vivir. Él no vivía para darse placer ni para satisfacer sus propias necesidades. Desde su conversión en el camino a Damasco, un solo deseo ardía en él: vivir para la gloria de Dios y agradarle. Su único interés era conocer a Cristo y darlo a conocer a otros. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. El lema para Pablo era: vivir es Cristo. Puesto ese fundamento, todo lo demás carecía de importancia. Corán Deo. Corán Deo es una expresión en latín que significa en la presencia de Dios. Hace muchos años una mujer me envió un cuadro con un texto caligrafiado que declaraba en pocas palabras lo que significaba vivir como nuestro Creador lo estableció desde el principio. Corán Deo: vivir la vida entera en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Quisiera terminar este capítulo con tres testimonios de mujeres que constituyen un ejemplo de lo que significa vivir Corán Deo. Carolina me contó su historia en una larga carta. Se casó a los 18 años y tenía 3 hijos a los 21. Aunque de niña fue bautizada, no sabía qué era tener una relación personal con Jesucristo. Al llegar a su treintena, tuvo que enfrentar el cáncer de su madre, que yacía en estado de coma en un hospital. Cuando estaba en el hospital con ella, tomó una Biblia de los Gedeones y clamó al Señor para pedirle auxilio. Desde ese momento, escribió: mi deseo fue conocer a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Eso está muy lindo. Durante los años siguientes, su matrimonio y su vida familiar fueron cada vez más inestables. Su hija de 14 años huyó de la casa. Sus dos hijos tenían constantes problemas en la escuela y con la policía. En algún momento, Carolina se separó de su esposo por 2 semanas con la expectativa de divorciarse. A través de una serie de circunstancias, Dios renovó su compasión por él y ella regresó a casa. En vista del caos reinante en su hogar, Carolina fue a una reunión en una iglesia cercana, donde escuchó las buenas nuevas del amor de Dios y cómo Cristo había muerto para salvar a los pecadores. Le entregó su corazón a Cristo y se convirtió en una nueva criatura. La situación empeoró en su hogar. Sus hijos adolescentes estaban completamente fuera de control. Su hija terminó en las calles durante un año, después que su padre la negara la entrada a casa un día. Más adelante, esta hija se casó y tuvo 5 hijos. Cuando Carolina me escribió, su hija estaba en medio de un divorcio. Uno de los hijos fue expulsado de la Marina por un escándalo y pasó 4 años en prisión. Él y su padre se alejaron por completo y no habían hablado en años. El otro hijo se volvió adicto a las drogas. Estuvo implicado en un homicidio que ocurrió en una taberna y pasó 22 años en la cárcel. Aunque estando allí hizo una oración de fe, ya no se interesaba en absoluto por las cosas espirituales.
Carolina termina su carta con una reflexión acerca de las necesidades de su familia y el lugar que ella ocupa en toda esta situación tan desoladora. En mi hogar no hay navidades ni días de acción de gracias. Me pregunto si algún día mi familia sanará sus heridas espirituales y emocionales. Solo el Señor lo sabe. Sin embargo, Dios es el Señor de mi vida y creo que quiere usarme para dar testimonio de luz a mi familia. Si yo no les muestro la verdad de su asombrosa gracia, ¿quién lo hará? Sería muy fácil huir a alguna isla en la que encuentre paz y gozo, pero Dios me ha designado para que yo esté en este lugar y dé testimonio ante mi esposo incrédulo y mis hijos. ¿Cómo puedo hacerle entender a mi esposo que un día deberá renunciar a su orgullo para estar cara a cara frente a Cristo? ¿Cómo puedo hacer que mi hija vea la verdad del amor incondicional de Dios? ¿Cuándo puedo ayudar a mi hijo mayor que abandonó a Dios después de salir de prisión? ¿Cómo puedo hacer que mi esposo se reconcilie con su hijo y su hija? Solo con el poder, la sabiduría y el amor de Dios. Así que con todo mi corazón, mi mente, mi alma digo, sí, Señor, haré lo que sea que tú me mandes. Corán Deo. Aún a pesar de que su familia estaba alejada de Dios y que ella no podía ver ni el más leve atisbo de esperanza. Jenny Thompson. Es una mujer cuyo esposo partió con el Señor después de una intensa lucha contra la leucemia que duró 2 años. En una carta escrita 3 meses después que Robert partiera, esta viuda con 4 hijos varones menores de 7 años revela una comprensión excepcional del corazón y los propósitos de Dios. El Señor ha sido fiel en sostenerme todo este tiempo. Jamás hubiera escogido este camino para mi vida o para mis hijos, pero gracias a todas esas pruebas aprendimos lo que de otra manera hubiera sido imposible. Dios ha sido honrado y glorificado como nunca antes debido a esas pruebas. Así que lo alabo por ellas. Dios quiere recibir la gloria que merece como nuestro Creador y Dios Todopoderoso. Nuestra felicidad es el resultado de hacer su voluntad. Esa es la única razón por la que puedo llorar frente a la tumba de mi mejor amigo, mi esposo y el padre de mis hijos, y a pesar de todo tener paz y gozo. Jenny también vivió Coram Deo, aun cuando el camino la llevó a la tumba de su esposo. Por último, recuerdo cuando mi querida amiga y compañera de oración, Janice Crimson, comenzó a sentir entumecimiento y hormigueo en sus manos y luego en sus brazos. Después de muchos exámenes y citas médicas, un neurólogo confirmó que padecía de la enfermedad Lur-Gerin. Janice tenía 41 años y era madre de 4 hijos entre los 4 y los 12 años. En los siguientes 10 meses, la enfermedad invadió un lado de su cuerpo ya debilitado y luego el otro. A lo largo de esos meses, cada vez que podíamos hablar por teléfono, ella se negaba a hablar de sí misma o del pronóstico de su enfermedad. Siempre, al escuchar mi voz, decía, Nancy, he pensado tanto en ti, ¿cómo puedo orar por ti? En octubre del mismo año la visité a ella y a su esposo Tim en su casa en Arkansas. En ese momento yacía en un sillón, no podía mover sus brazos ni piernas y podía hablar con mucha dificultad, pues había perdido el 50% de su capacidad respiratoria. Una vez más me impresionó cuando, centrados en Dios y sensibles a Él, eran ella y su esposo, a pesar de enfrentar los estragos de la enfermedad. Recuerdo que Janes dijo aquella noche una y otra vez, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Al final de la noche, varias personas le rodeamos en su sillón y oramos juntos y cantamos uno de sus himnos preferidos. Como un río glorioso es la perfecta paz de Dios.
firmes en Jehová con corazones rebosantes. Encontrar como él prometió descansó y perfecta paz. A la semana siguiente su condición física comenzó a deteriorarse con mayor rapidez, puesto que no podía ingerir alimentos. Fue necesario ingresarla en el hospital para alimentarla por medio de un tubo. Nunca regresó a casa. El 13 de diciembre en la noche llamé a su esposo para saber cómo estaba. Casi había perdido ya toda su fuerza y no podía hablar ni siquiera un susurro. Sin embargo, me dijo Tim, lo extraordinario es que pasa la mayor parte de su tiempo despierta orando por otras personas. Pocas horas después, Janet respiró por última vez y partió a la presencia del Señor. Janet Grimson murió del mismo modo que vivió, amando sin reservas a Dios y a los demás. En su mente, ella nunca fue el centro ni de su salud, ni su comodidad, ni su futuro. Dios era el único que le importaba. Lo único que le importaba era glorificarlo, rindiéndose a sus propósitos para su vida. Su único anhelo, como lo expresó el apóstol Pablo, fue que como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo y por vida o por muerte. Filipenses 1:20. En la vida y en la muerte, coram Deo. Tres vidas vividas en la presencia de Dios. Tres mujeres que rehusaron creer lo único que importa soy yo. Mi amiga y escritora Susan Hunt condensa bellamente la verdad que contrarresta esta mentira. La historia entera es el relato de la redención. Esta historia es infinitamente más grande que yo. Yo no soy el personaje principal de la obra de la redención, yo soy el centro. Yo no soy el centro. Por la pura gracia de Dios formo parte de ella. La trama de mi pequeña historia hace parte del todo. Es mucho más grandioso tener una pequeña parte en esta historia que ser la estrella de mi propia e insignificante producción. Esta es una historia de proporciones cósmicas que salta a la eternidad. ¿Haré mi papel con gracia y gozo o preferiré mi cuento fugaz, nimio e intranscendente? La verdad es que lo importante no es eres tú y ni yo, el único que importa es Él. Puede ser que la verdad no cambie nuestras circunstancias, al menos en el presente, pero sí te cambiará a ti. La verdad te hará libre. Wow, Hermoso. hermoso, de verdad. Wow, wow. Qué testimonio, ¿verdad? Qué testimonio de estas mujeres. Está muy precioso. Gloria a Dios. Ah, uno piensa, ¿verdad? A veces uno dice, wow, yo soy de verdad a veces bastante egoísta. Así es. Puedo ser bastante egoísta porque viendo otro, uno puede centrarse en uno mismo bien fácilmente. Bueno, pues vamos a la guía, el libro pequeño en la página 122. Entonces dice, ¿cuál crees que es tu razón de vivir? Si tuvieras que escribir una breve declaración de propósito para tu vida, ¿qué dirías? Breve, breve. ¿Qué página me dice? 122 del libro pequeño de la guía, porque ya terminamos el libro grande. Ya. ¿Cuál crees que es la razón de vivir? ¿Cuál crees que es tu razón de vivir? Si tuvieras que escribir una breve declaración de propósito para tu vida, ¿qué dirías? Bueno, actualmente diría, como han dicho estas mujeres, mi vivir es Cristo. Hasta hace poco hubiera dicho, la razón de vivir es ver a mis hijos que triunfen, que crezcan. Pero cuando uno asimila esta verdad de Dios,
que nuestra, como dice el Deo, Corán Deo, Curandeo. Ujú. lo importante es vivir en la presencia de Dios. Lo demás, Él se encarga. Así es cierto. Yo pienso que yo me puse, esta pregunta me hizo pensar en mi niñez, desde que era niña hasta ahora, ¿verdad? Y me di cuenta que desde pequeñita yo siempre estaba buscando solución a algo, arreglando algo, ayudando a alguien. Desde pequeñita, siempre me tocaba. No era porque yo tenía más, yo pensé que, yo pienso que yo, me veían como que yo tuviera más madurez que ellos mismos, aunque todos somos de la misma edad, éramos todos de la misma edad, pero yo terminaba siendo la que ayudaba, la que servía, incluso a la maestra, siempre estaba ahí ayudando, mirando, bien curiosa para todo. Y yo pienso que el Señor me puso para eso, porque incluso cuando mi mamá y papá no escriben ni leen, mi mamá apenas lee, mi papá apenas lee, nada, mi papá no sabe casi leer, mi mamá no sabe, ya él pasó, ya él se partió con el Señor, pero no sabía leer tampoco y mi mamá tampoco. Entonces yo, a una edad bien pequeña, yo, yo en todo yo leía todos los papeles que llegaban, todas las cartas, las cosas de banco, incluso me metí al Realto, al Real Estate y cogí mi licencia para poder ayudarles a buscar una casa, porque yo no quería que me los engañaran. Y hice todo eso, entonces me di cuenta que yo creo que vine para ese propósito, para ayudar y servir a otros, de verdad, que desde mi niñez hasta ahora, y que me gusta, me encanta, no me pesa, lo hago con mucho amor y creo que ese es mi propósito. Yo pienso ese es mi propósito de servir, servirle necesidades, veo una necesidad y cómo se resuelve de una manera o de otra. Le buscamos la vuelta. Muy bien. Entonces ahí, eso es lo que pienso. La número 2 dice, según Apocalipsis 4:11, ¿para qué fuimos creados? Espérate. Yo lo leí y puse, este, que yo puse para hacer la voluntad de Dios. Me parece que en Apocalipsis 4:11, voy a leer el versículo para asegurarme que lo hice bien. Dice 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí es que sale la voluntad de Dios. Nosotros, ¿verdad? Fuimos Mm, creados para la voluntad de Dios, para hacer, así es, para vivir la voluntad de Dios. para hacer la voluntad de Dios. Y dice, lee Filipenses 1:21-24 del Filipenses. Igual aquí lo tengo. Filipenses 1, 21 al 24. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Eh? Ahora, el mismo Filipenses 3, del 7 al 16. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también se lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Qué Mm, lindo. qué lindo. Y él Qué dice, exhortación del apóstol Pablo, como dice, cuando él ya entendió, él lo hizo su razón de vivir, sea lo que sea, en abundancia o en escasez. Él siempre se mantuvo mirando lo invisible, invisible, sabía que venía algo mucho mejor para él. y olvidarme lo que está atrás me llamó la atención. Olvidarme lo que está atrás. Él dijo, eso me llamó mucho la atención porque cuando uno piensa en lo que pasó se queda como, yo digo estoqueado, como estancado. O también las cosas que uno a veces ha tenido que dejar por el Ujú. Señor, ¿no? Sí. Y a veces uno mira atrás y dice, hoy tuve que dejar mi país, tuve que, en mi caso, dejar mi profesión. No es que él me lo pidió, ¿no? No es que me dijo, déjalo, sino que ya todas las cosas, como él mismo decía, si que uno, si no lo entiende, el Señor mismo lo iba revelando, ¿no? Yo no entiendo por qué. Ya cuando iba yo creciendo empezó a salir todo, la jubilación, eh, la universidad donde yo trabajaba, eh, ya cambiaron prácticamente de cobertura, ya pasó a otro, hicieron un revolú por ahí los directivos y se pusieron ellos por cabeza y se deslindaron de las universidades centrales, ellos mismos se autonominaron, bueno, todo se hizo y entonces empezaron a pedirnos la renuncia a todos los que no estábamos de acuerdo con él. Y justo a mí, estaba justo en el año de retirarme. Entonces yo pensé que era por la universidad, porque yo no quería seguir bajo ese régimen dictatorial, pero no, era Cristo, que yo ya tenía un llamado. Entonces, no, al comienzo empezaba a decir, uy, pero tan joven, tenía 55 años, que Wow. me retiré, yo todavía podía ver, pero ya después cuando entendí que para mí el vivir era Cristo, ya no miré atrás y Él se hizo la razón de mi vida. Entonces, esa es la respuesta que puedo darle a esta pregunta. Tres, todo cambia cuando uno entiende la verdad, la verdadera razón de vivir. No es para la profesión, ni siquiera para los hijos, es Ujú. para Él. Amén. No.
Es cierto, uno vive, ahí es donde él logra cambiar todo para que entonces en realidad vivamos para él. Él saca lo que no es de él. Así, No es que sea malo lo que hacíamos, lo que éramos, lo que estamos, sino que ya él te llama para su propósito. ¿Ya? Ya, ya se vuelve entonces tu Señor y tu Salvador, tu Señor. así es. Y se lee Hechos 20, 22, 24. Y aquí yo lo tengo. Dice 22, 24. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Figúrate eso, sabiendo lo que le esperaba. Así es. Decía, el gozo de terminar su carrera. Dice, de modo que la pasión de Pablo de cumplir el propósito de Dios para su vida lo capacitó para soportar y continuar sirviendo a Cristo a pesar de la adversidad. Wow, imagínate. Él Él- sabía, sí, ¿sí? Diga. no, que él tenía tanto amor por Dios y realmente su perspectiva cambió, que él hablaba, vivía y escribía, porque es el apóstol que más cartas escribió. Ujú, ujú. Él todo por donde quiera que miraba era Cristo, 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 Cristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria, todo. Realmente es un ejemplo admirable que nos da Pablo. De verdad que sí, increíble, ¿no? Increíble, increíble. Y dice, déjame ver. Responde, ¿qué se interpone para que tú rindas por completo a Cristo, te rindas por completo a Cristo y sus planes en el mundo? Por ejemplo, personas específicas, metas, posesiones, deseos, etcétera. Bueno, por ahora no creo porque ya hemos pasado esa parte, pero mira, yo sí tengo un pequeño testimonio, porque yo es un testimonio, porque cuando yo estaba casada con el papá de mis nenas, y el Señor me lo recordó. Cuando leí esta pregunta, Él me recordó ese momento en que el Señor me habló, porque hubo una situación donde me encontré con un niño, un joven, que estaba buscando de Dios y y él había ido a la iglesia y todo, un jovencito, tenía como 18 años apenas. Entonces el Señor me dijo, háblale y dile que tú estás hablando con él porque su abuela estaba orando por él. Y el muchachito estaba afuera porque conocía a mis hermanos y estaban todos afuera jugando domino y él dijo, ¿puedo usar el baño? Y yo le dije, sí, claro, usa mi baño, que yo vivía arriba y él entró al baño y yo subí con él para enseñarle el baño y me quedé en el comedor y cuando él salió, ahí el Señor me dijo, háblale y dile que él está que, que él está ahora en los caminos de Dios, que comience los caminos del Señor y que siga porque la abuela ha orado por él. Y cuando le dije eso, comenzó a llorar. Y él le dijo, sí, yo quería mucho a mi abuela oraba por mí. Y ahí pues oré por él y entonces se bajó. Pero al ir bajando las escaleras subí a mi esposo y mi esposo se puso a decir que yo hacía con ese joven ahí solo y él se le dañó su mente, pero en realidad yo estaba orando por el muchacho. Pues entonces él me dijo que jamás orara por nadie, ni traer a nadie a hablarle de la Biblia a la casa. Bueno, me dijo un montón de cosas. Entonces yo ahí dije, bueno, Señor,
Entonces dije, bueno, tengo que hacer eso, pensé yo, ¿verdad? Bueno, no puedo hablarle a nadie cuando él esté y esto y lo otro. Y el Señor ahí rápido, rápido el Espíritu Santo me dijo, si aquel que pone las manos en el arado y mira atrás no es digno de mí, el que no deja familia, hijos, por mí, no es digno de mí. Así me dijo el Señor clarito. Y yo me quedé, yo dije, ay Señor, perdóname. Entonces opté en mi corazón por hacer lo que Dios me dijera quisiera. Pero en ese momento el Señor ahí me pidió específicamente que no pudiera poner las manos en el arado y mirar atrás. O sea, que no, que mi esposo, sea lo que él diga, yo no podía seguir a él, que si yo no dejaba a madre, padre, hijo o hija, no era digna del Señor. Y ahí eso me dejó, yo dije, bueno, y tuve que arrepentirme y todo, porque yo estaba pensando en no poder ni hablarle a ese joven, y él venía cada vez por ahí con mis hermanos. Pero ahí el Señor me recordó de ese testimonio, que yo ahí le dije, no, Señor, yo te sigo, yo te sirvo a ti, no importa quién diga y quién no diga, pero yo contigo hasta el fin. Y ahí el Señor me recordó eso. He sabido tener que dejar personas específicas, Así es, personas específicas. Y ahí tuve que dejarlo. Así es que el Señor sabe, pero te cuesta porque te cambia la vida, totalmente, te cambia la vida. Que te rindas por completo a Cristo y a sus planes. Ahí está. Ah, bueno, pero hasta ahora, pues, gloria a Dios porque mm, no me ha, como digo, que no me ha afectado, que es la mejor decisión que podemos tomar. Una mejor decisión. Me dice la número 6. Escribe una oración para confesar cualquier área de tu vida en la que has velado principalmente por ti misma y tus propios intereses. Si puedes hacerlo con sinceridad, expresa tu deseo de tener una vida completamente centrada en Dios. Si todavía no estás lista para ello, pídele a Dios que cambie tu corazón y que te dé sus deseos y su perspectiva. Pero pienso que nosotras ya hemos sido pulidas. superado. Sí, ya hemos superado, gracias a Dios. Sí, Este nivel ya nos ha llevado más arribita. sí, ya no, gracias a Dios no estamos, Y ya no lo decimos con jactancia, no, no apenas, con toda humildad, todo lo contrario, ¿no? sí, no, y Con entendiendo humildad, con gratitud. ujú, y por la gracia de Dios, por la gracia de Dios estamos hasta aquí, que no ha sido fácil también. En maybe Así. 5 o 10 años atrás yo tuviera mucho que poner todavía. Es que eso significó, como aquí mismo dice, ¿no? En vez de que sea mí, me, yo, hemos ido aprendiendo a crucificar el yo. Y Ujú, todavía a veces hay momentos que se nos quiere levantar, pero yo creo que el yo o el ego es uno de el enemigo de los tres que el Señor nos enseña en la palabra, el más fuerte para vencer, porque dice, pues, el mundo, el demonio y la carne, es el yo. Y dice, pues, el mundo el Señor lo venció, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, mm, el mundo está vencido. El diablo, el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero el yo es lo único que el Señor de los tres, Dios pelea y los ha vencido. Pero el yo nos ha dejado la tarea de que nosotros seamos los que lo aplastemos, lo matemos, porque dice que tenemos que nosotros, el que quiere seguirlo a Él, día a día, tiene que coger su cruz y seguirlo. ¿Y para qué la cruz? Para ir matar el yo. Eso no lo va a hacer el Señor por nosotros. no, El Señor ya nos ayudó a vencer el mundo con su palabra, ya destruyó al enemigo, pero el yo, eso dice, con ese enemigo lo vas a pelear tú.
Ujú. Toma tu cruz y sígueme. Y toma tu cruz cada día, ¿ya? Y el que no muere al yo no es digno de ser mi discípulo. Tenemos que declarar, y esa es la tarea. Esta es la verdad en esta verdad que hemos aprendido, ¿no? En la que uno declara, bueno, todo lo quiero para mí. ¿Cómo es el título de El la creodón, de Dios? creodón, déjame ver. Corandeo, el corandeo. Y era, Y el principio que decía, todo soy yo, ajá, mis amistades. lo único que importa soy yo. Ujú. Ya. Es que me lo hizo a mí. Es que me necesito mi espacio. O sea, mí, Yo me es, mismo. es un enemigo que lo tenemos en nosotros mismos, que Ujú. nos impide crecer. Ven, Y a eso tenemos que matarlo. Yo Dios le, nos da las herramientas. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Pero en el momento de echarle hacha al árbol, el Señor nos da el hacha, nos da las herramientas, todo. Pero el hacha la usas tú. Gloria a Dios. no, yo le llamo el yoyobín. Ese yo le digo Ujú. el yoyobín. Cuando alguien está hablando y empieza yo y yo y yo digo, ay, llegó yoyobín. Sí. Llegó el yoyobín, digo yo. Bueno, y vamos a leer la oración aquí para entonces compartir sobre las mentiras, darle el repaso de las mentiras. Y dice esta oración, Señor, confieso que mi tendencia natural es buscar lo mío, mis intereses y mi felicidad, pero me doy cuenta de que yo no soy el centro de todo. Tú eres el único que importa y tu reino, tu voluntad y tu gloria. Fui creada para agradarte y glorificarte. Sé que solo encontraré verdadero gozo si entrego mi vida para este fin. Amén. Es cierto, ahí está. Bueno, entonces caminemos juntas en la verdad. Este es el repaso de las diferentes, de los 5 días anteriores, las mentiras y las verdades. Ujú. Dice, después de leer y estudiar el capítulo 10, ¿qué verdad te parece especialmente alentadora y útil? Ver páginas 283 a la 284 en Mentiras que las mujeres creen. Y yo puse la número 44, que fue la más donde hablaron de yo no aguanto más. Ah, sí. Entonces, ahí fue que esa fue la que más me ayudó en parte. Igual estoy de acuerdo. Ujú. A mí también eso. Sí, yo leí toda y yo dije, "Ah, esta no tanto, aquella no tanto, esta, pero esta ya no aguanto más, porque ahí es donde yo siempre digo, ay, ya no quiero hacer más nada, yo no voy a hacer más nada, yo no voy a llamar a nadie, yo no voy a, Así es. Ahí es donde uno explota. sí. Entonces, déjame ver, la mentira 41, si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. Y en la número 2 dice, el apóstol Pablo enfrentó constantemente problemas y adversidad. No obstante, sus circunstancias nunca apagaron su gozo. De hecho, él tenía este extraordinario testimonio: sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Segunda de Corintios 7:4. ¿Cómo podía Pablo experimentar gozo verdadero en medio de la tribulación? Busca algunas pistas en segunda de Corintios 1:3 al 6 y Filipenses 4 del 11 al 13. Déjame ver. Busca pistas 2. Segunda de Corintios 1. Y versículo 3 al 6 dice, bendito sea el Dios, Padre de nuestro Dios, Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación.
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunden en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Wow, está tremendo. Dice Filipenses 4, 11, 13. Filipenses 4, 11, 13 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la clave. Ahí está la clave. En ese está más claro que en el otro versículo. Allá está la consolación, ¿verdad? Pero acá está. Sí, en el anterior habla de la consolación. Prácticamente, aunque Él nos hace que luchemos, pero realmente también Él nos ayuda. Él es nuestro ayudador. Porque la consolación, ¿quién la da? El consolador. Él Amén. nos dio el Espíritu Santo. ¿Ya? Y aquí el famoso versículo que a veces uno lo dice ya como es el eslogan, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Igual estamos asustados. Pero Ujú, aquí lo que me gusta de todo esto es la sílaba más corta de dos letras. Todo lo puedo en. No dice con Cristo. Cambia totalmente la perspectiva. Porque con Cristo es como que yo lo llevo al lado de mi ayudadora. Pero en significa que yo estoy metida en Él. ujú, Si yo estoy introducida en Él, totalmente ligada en Él, es Él el que me da la fuerza. No es con Él, ¿no? Dice, bueno, yo me voy con una amiga al mall, ¿no? Y mi compañera pasamos bonito porque, pero no, donde quiera que yo voy, va Él, pero no porque Él va como compañía. Mejor dicho, voy yo metido en Él. Él es mi vehículo, Él es yo como que yo me sentara, qué sé yo, en un carro y el carro es Él y yo me siento adentro. Él me traslada, me transporta. Entonces, para mí ese versículo es hermoso. en Cristo. La palabra clave. Exacto. Nos salimos de Él, perdemos la fuerza. Ujú. Me dice que nada podemos hacer fuera de él, ¿verdad? Y que ¿cómo es el pámpano? Así es. Si se aparta el pámpano de la viga, como digo yo, no, no funciona, se muere, se muere. Muy precioso. Ahí está la clave de todo. Y dice la número 3, cuando enfrentaba circunstancias estresantes, Elizabeth Pretis escribió a su amiga, la experiencia del invierno pasado me convenció de que el lugar y la posición nada tienen que ver con la felicidad, que podemos ser desdichadas en un palacio, felices en una mazamorra. Entonces, mentiras que las mujeres creen en la página 267. ¿Estás de acuerdo con ella? Si es así, ¿por qué? ¿Cómo has visto esta idea reflejada en tu propia experiencia o en la de otro? Bueno, yo puse, cuando estaba leyendo eso, lo que vi fue como unos espejuelos.
que si los espejuelos son negros, todo lo vas a ver negro. Si los espejuelos son claros, todo lo vas a ver claro. Entonces, para mí depende de tu perspectiva espiritual, porque a veces comiéndome un pan y una mantequilla soy más feliz que comiéndome un plato de un gourmet, un plato gourmet, ¿verdad? Entonces yo digo que depende de es- tu estado espiritual, como tú recibes, si recibes la bendición o todo te va a ser maldición o todo te es feo o todo no eres feliz, no importa lo que tengas delante. Es, es que estando en Él tenemos plenitud de gozo. Como Ujú, dijo Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. O sea, ya no es el medio externo, como usted bien dice. Ya no es lo que mis ojos ven hacia afuera. Ya no es el medio externo. Puedo vivir yo en una chocita o en un palacio, pero mucha gente vive en palacios y vive atormentado. Son famosos, se suicidan. Pero ahí vemos nosotros, la gente del pueblo feliz, ya, en sus casitas, teniendo a Cristo, tenemos todo. En Cristo, ahí está a través de él. Mm, mm. En Cristo lo tenemos todo. Y dice aquí la mentira 42, es injusto que yo sufra. La número 4 dice, ¿qué bendiciones o beneficios podríamos perdernos si huimos del sufrimiento en lugar de abrazarlo y crecer por medio de él? Yo, yo- Simplemente nos quedamos inmaduros, ujú, no crecemos, como niños ahí, haciendo rabietas. no crecemos. Y yo también puse que no. Si no pasas por hambre, no conoces que Dios da la provisión. Si no pasas por tristeza, no conoces el gozo del Señor. Si no pasas, ¿verdad? Falta de paz, no conoces que Dios es Shalom, Dios Shalom. O sea, las facetas de Dios no las vamos a conocer, las caras de Dios, las personalidades de Dios no las vamos a conocer si no hemos sufrido de algo. Así es. Es como una moneda, ¿no? En la Ujú. misma moneda están las dos cosas. Yep. Simplemente es de voltearla, ¿no? En la una está cara y en otra está el sello. Entonces, en una moneda está la aflicción, pero miras la moneda en Cristo cuando lo ves, que te da fortaleza. En un lado de la moneda está el llanto, la tristeza, la pena. Miras la moneda, está el gozo, que no es lo mismo que alegría, ¿no? La alegría es pasajera. Porque uno puede estar con tristeza, puede estar en duelo, pero aún tiene gozo, Ujú, ¿ya? Porque una persona que esté en duelo, llorando, enterrando a su ser amado, no puede tener en la misma moneda llanto y estar alegre. ujú, Porque la alegría es un estado pasajero, es un estado emocional del momento, que lo dan circunstancias externas. Pero al lado de la moneda, parte de la aflicción, está el gozo, que ese sí es algo interno porque es en Cristo, porque es un fruto, es el fruto del Espíritu de Él. Entonces, si no pasamos una cosa negativa, no podemos, siempre hay la antítesis, ¿no? O sea, lo contrario. Así como hay el amanecer, igualito se ve el sol, igualito cuando sales de mañana, medio anaranjado, cuando se va poniendo en la tarde también el atardecer, se lo ve a lo lejos, ¿no? El sol. Pero ¿qué hay de tanto en la mañana ya viene la luz, en la noche después de eso mismo viene el oscurecer. O sea, en las 24 horas que dura cada día hay las dos posiciones, claridad y oscuridad. ujú, Asimismo, en las situaciones que vivimos ahí mismo, si podemos mirar con los ojos del discernimiento, allí está, ¿no? Allí está el premio contrario.
Después del sufrimiento viene madurez, crecimiento, carácter. Y confianza, uno entonces sabe, ya el Señor me sacó de esta, ya yo sé que a la próxima también me va a volver a sacar de esa. Así es. La fe no viene sino, tiene que ser probado y vamos creciendo en madurez y en fe. Amén, así es. De verdad que en el crecer espiritual es como un niño caminando. Primero se para y así uno en el Señor, lo mismo, uno se para, se aguanta, ok, vamos a dar un paso, conocemos al Señor que Él nos ayuda a dar el otro paso y así, hasta que corremos con el Señor, ¿ya? Y si no, y entonces Él se vuelve la sala. Así es. Amén. No, lindo, lindo. Y entonces vale la pena sufrir. Ahora digo yo. Entonces, esa frase que dice, pare de sufrir, no, no me conviene. No, no nos conviene. No conviene, pare de sufrir, no conviene. Así es. La número 5 dice, comenta algunas ideas que te inspiró Primera de Pedro a partir de las páginas 1.17 y 1.18 en esta guía de estudio. Conforme meditas en lo que has aprendido acerca de los propósitos de Dios con nuestro sufrimiento. ¿Cómo afecta esto tu perspectiva acerca de una situación difícil que enfrentas actualmente? Bueno, como decía Pedro, Él es mi fortaleza, Él es mi consolación, Él me ayuda en las tribulaciones, ahí lo tenemos. Voy a buscar las páginas 1.17 y 18 para ver cuando habla de que los sufrimientos son pruebas y nos ayudan a acercarnos en fe, que todos hemos sido llamados a padecer sin pecar, que no nos vengamos por nosotros mismos, sino que Dios hace justicia. El propósito del sufrimiento. Padecer sin hacer nada es una bendición. El padecer con Cristo, al padecer con Cristo, perecemos a la carne y vencemos el pecado. Padecer como cristiano es una bendición. Estar en oración, velando. Esas fueron mis notas de esas dos páginas. Así es. Oh Dios, nos superamos, ¿verdad? En cualquier situación difícil de hoy, nosotros sabemos que aplicamos lo que ya hemos aprendido porque hemos venido caminando. Hemos Y venido. lo que es más, a veces creemos que nadie se da cuenta, pero hay muchos que son edificados a través de ese testimonio, ¿no? ¿Mm? ¿Cierto? Mucha gente dice, usted es un ejemplo para mí. O si fulanita pudo superar, yo también creo que podré. Así es. Sí, porque entonces ya lo bueno lo copiamos, ¿verdad? Sí, Lo bueno lo copiamos. Dice mentira 40, número 43. Mis circunstancias nunca cambiarán. Esto durará para siempre. Lee Santiago 1, 2 al 4. ¿Qué conexión hay entre pruebas y madurez espiritual? Porque es importante para los creyentes aprender la perseverancia y cómo se desarrolla. Santiago 1 al 4. Vamos a ver, entonces se me fue Santiago. Santiago 1 de 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La obra completa.
33. Y la pregunta es, ¿qué conexión hay entre pruebas y madurez espiritual? Bueno, estamos hablando de eso, Ujú. ¿sí? Es como la gente que quiere sacar músculo. Ajá, Va al gym y cada vez para poder sacar más músculo tienen que ponerle más pesos a las cosas que levantan, ¿no? Entonces, para desarrollar el músculo de la fe, la madurez, las pruebas nos van ayudando. eso es cierto. No, porque la prueba produce paciencia y perseverancia. Sí. Ah, Sin, Porque si voy al gimnasio una vez a la semana o una vez al mes, no voy a tener el desarrollo. Por eso habla de la perseverancia, que es sinónimo de disciplina, ¿no? Entonces, en cada cosa tenemos que aprender a estar allí, como dándole con el martillo hasta darle forma. Dale, y dale, y dale, y dale. Porque es tan importante la oración en las buenas y en las malas, en las pruebas y en los éxitos. Orar sin cesar. Entonces, eso nos mantiene en forma, ¿no? Ese es nuestro yin, como que ajá, vamos al yin espiritual, ujú, que nos mantiene en forma. Y ya después se hace un hábito de vida, ¿no? Yo sí, cuando salimos, mis hijos me sacan a alguna parte, o en el carro, y cuando no arranquemos en el carro, hasta que no oremos. Regresamos, llegamos a una parte, Señor, danos gracias. Todos estos días que ha sido de, llevan para aquí, llevan para allá, donde el médico, tal examen, tal otro. A veces lugares lejos, esta vez nos tocó ir a un hospital de la Universidad de Rutgers, creo, en un lugar un poco complicado, el parqueo y todo, le oremos. Y a la final oramos y venimos a comer contentos, a celebrar con el Señor. Pero es una perseverancia, ¿eh? y no olvidarnos, porque a veces vamos en nuestra seguridad, ¿verdad? Así es. Nos vamos en nuestra seguridad y el Señor no, nos recuerda, nos recuerda cuando nos va mal, ay Señor Padre, sí, ayúdanos, ayúdanos. Entonces, si desde el principio pedimos la ayuda, ya no, ya está proveída, ya se proveyó. Sino que Él quiere que nos acordemos de Él, ¿no? Como dice Pablo, en abundancia, en escasez. Como un matrimonio, porque somos su esposa. Ujú, así mismo. El matrimonio, no solamente cuando el esposo tiene trabajo y viene con la billetera llena, ¿no? Ujú, Sino que también cuando hay escasez, está sin trabajo, está enfermo, igual la esposa. Eso se lo dicen a uno, se lo repiten. En la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez. Lo mismo es con el Señor. ¿Cuánto más con Él? Que Él nos ha llamado que somos su novia, su esposa. amén, así es. De verdad que hay mucho ahí por seguir aprendiendo eso y aplicarlo, porque a veces se nos olvida, se nos va de la mano. Es un pacto de lealtad, a pesar de las circunstancias que se viven. Amén. Muy, muy, y un sello, ¿verdad? Ya uno tiene ese sello, ya es un Así sello. es. Y dice la número 7 lee Romanos 8:18 y segunda de Corintios 4:17 y 18. Aquí yo tengo Romanos 18 y se puede buscar usted segunda de Corintios 4:17 y 18. Ok. Vamos a leer Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en
que en nosotros ha de manifestarse. Según de Corintios 4, 17 al 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí están las gafas tuyas, los Mm, lentes oscuros y claros, ujú. que Amén, decía en algún momento, ¿no? amén. Muy cierto. El que no entiende eso nos diría que los cristianos somos masoquistas, Ujú, ujú. que nos encanta sufrir. Bueno, no nos encanta porque a nadie le gusta, pero que por lo menos decimos con la boca, ay, que sí, pero no, es verdad. Yo tengo aquí un testimonio hermoso de mi hermana mayor. Ella cometió el error de el único hijo varón que tuvo, sobreprotegerlo, no le permitía que si lo regresaban de la escuela, bueno, mijito, no vaya. No, que la profesora me tiene fastidio. Para no hacer larga la historia, el muchacho cogió mal camino, se hizo un delincuente, andaba en una moto, arranchando carteras, arrancando. En aquella época en mi país todavía se usaban las joyas de oro, las cadenas. Y, y digamos, ella era, porque ya se quedó viuda, él la mantenía. Llegó un momento en que ella lo veía como normal eso. Se adaptó que él después que robaba venía con la bolsa de comida y todo, mami, coma, porque eso sí tenía él, compartía con su mamá, aunque de ahí se iba a drogarse y todo. Y ella siempre decía, ay no, pero mijito, pobrecito, ese es su trabajo, tanto que cayó preso muchas veces y ella, que era una mujer muy hermosa al comienzo, se iba a las cárceles, sonreía con los policías, les coqueteaba para que la dejen dormir a ella ahí. Oh my Y ella dormía porque su hijo, pobrecito, tenía frío, no tenía quien le dé de comer. Y ella se ocultaba, pero llegó a conocer ella a Cristo. Y una de las oraciones de ella fue, Señor, sí, llévate primero a mi hijo, porque él no soportaría vivir sin mí. Pero yo sí puedo soportar vivir sin él, porque ahora te tengo a ti. oh my Y God. así fue. En un ajuste de cuentas, alguien de la banda contraria fue y lo valió. Y ella alcanzó a llegar justo cuando él expiraba en el hospital. Ella le cogió la mano y le dijo, acepta a Cristo, y él aceptó. De ahí en adelante vimos a mi hermana mayor, una mujer tan feliz, hermana. Ella tenía atrás, tenía un largo historial, horrible, delictivo, una vida bien fea que ella tuvo. Y más aún con eso de su hijo, que prácticamente ella se convirtió en cómplice de él, Sí. solapaba todo. Pero llegó el momento en que dijo, mejor Señor que te lo hayas llevado. Y de ahí en adelante uno llegaba a la casa de ella, enseguida era, ¿quieres orar por...? Tenía una paz esa mujer, porque cuando no tenía el hijo, ella no dormía, vivía en la ventana, vivía en sus obras. Uy, ¿qué le pasará? Y cuando llegaba, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Trajiste algo, un botín? Pero no te siguieron, y después vivía en una paz, hermana. Y se murió con una sonrisa. Y le vinieron a ella tantos problemas, le vino una diabetes, le vino, perdió la vista, perdió el oído, pero aún así, en el hospital cuando ella estuvo con un coma diabético que fue ya la antesala de morir, ella murió con una sonrisa, alabando a Dios. Y a todos, ella decía, no, 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 yo no quiero hablar de mi problema. Oremos, oremos por sí. Oh, qué bien. Siempre se ponía ella una flor, porque yo le
le di un estudio de un libro que se llama Ponte una flor en la cabeza y sé feliz. Y en ese estudio, una reunión de mujeres, porque yo cada vez que iba, ya vivía en Estados Unidos, hacía reuniones de mujeres en mi país. Yo llevé flores, ¿no? Y a todas salían, les ponía en la cabecita. Les llevé el libro y las flores. Y ella de en adelante aprendió que cuando le quería venir la tristeza, dice, yo miro al cielo, aunque en medio veo nublado, casi no veo, y me pongo una flor. Y me pidió que le regale 7 flores de 7 colores diferentes para cada día de la semana, porque ella se ha aprendido a vivir un día a la vez. Esa mujer hizo historia en mi familia. Ni yo siendo pastora y todo eso, que ese estudio impactó tanto el testimonio de ella. Wow, qué bendición. Ahí, esa leve tribulación le produjo a ella un excelente peso de gloria, porque vivió mirando lo invisible, aún a pesar de que ya casi no veía. Y gracias por que Ay, para mí es un refrigerio del alma recordar este testimonio de mi hermana mayor, ay, sí, que fue para mí una madre la que me crió, la que me educó, no, y qué que tuvo bendición, sus errores, pero cuando Cristo la encontró enderezó todo. qué testimonio tan bonito, ¿verdad? Y que nos alienta, nos alienta eso, porque ella vivió lo que predicaba, lo que hablaba, Así es, hermana. lo vivió no solo, sino con su vida, lo vivió completo. Wow, qué lindo. Eso sí que es un testimonio bien bonito. Ya, y nos enseña, sí. Wow, qué lindo, de verdad. Gracias por compartirlo, porque es algo que uno no lo piensa, porque es su único hijo, y uno, imagínese, pedirle al Señor que se lo lleve. Wow, eso se aprende ahí, con eso nada más se aprende mucho. Wow. Señor Padre, ayúdanos, ¿verdad? A entender lo que es de Dios, ¿verdad? Aceptar lo que viene de la mano de Él, porque es sufrir, ella sí sufrió, ella Uf, sufrió. uno tiene idea, hermano. Ya le digo, arrastrarse por las cárceles y todo. Tantas cosas demasiado fuertes que algún día que nos veamos personalmente, porque Amén. no, no las puedo decir por aquí. Sí, entiendo, entiendo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver la mentira número 44, la que me gusta a mí. Ya no aguanto más. Dice, y a usted también le gusta, esa no nos Sí. trajo en la misma, dice. Pide a 2 o 3 mujeres de tu grupo que comenten en breve ejemplo de cómo la gracia de Dios ha sido suficiente para ellas frente a una situación en la cual sentían que no podían aguantar más. Bueno, yo tengo muchas. Bueno, yo lo acabo Ujú, de exteriorizar con el testimonio de mi hermana. Lo lindo es que ella fue una madre para mí, porque ella era la mayor de todos, yo era la menor de todos, de los 6. Cuando el hogar de mis padres y todo se deshizo, yo me fui a vivir con ella y bueno, ella me terminó de crear, me educó y todo. Entonces yo vi muchas cosas horribles que ella vivió y también errores que cometió. Entonces ella era mi mamá. Pero cuando yo conocí a Cristo, después de unos años ya adulta, que yo ya estaba casada y todo, yo le presenté al Señor en una de esas crisis que ella tenía. Y ella aceptó al Señor y ahí se invirtieron los papeles. Ella me decía que yo era su madre. Dice, yo fui tu madre, la que te di uniforme, los libros del colegio, te hice la fiesta de 15 años, te di de comer en mi casa. Pero ahora tú me pariste a mí espiritualmente. Tú eres mi mamá. Y mutuamente nos decíamos mamá, yo a ella cuando iba a Ecuador. Hola mamá. Y ella me decía, no, tú eres mi mamá, porque tú me enseñaste la verdadera luz. Me decía. Y tenían una elocuencia y unos ejemplos que me quedaba yo asombrada.
Y yo le decía, por algo te llamas María, porque se llamaba María. María pudo entender lo que mucha gente no entendía de ella. María de Gracia, ¿verdad? Ujú. La gracia de Dios. Entonces, ahí nomás yo tengo esas mujeres que, el ejemplo de que cuántas veces, porque el hijo lo hirieron muchas veces apuñaleado y todo. Y él decía, ya no aguanto más eso. Pero todo tiene un límite. Ujú. Todo tiene. Y entonces darse uno por vencido de que querer uno arreglar el asunto. Así, Eso es lo que nos pasa, que nosotros queremos ser la que arreglemos el asunto. Y el Señor entonces nos enseña, hasta que tú no sueltes, yo no puedo llegar. Wow, qué bonito. Bueno, entonces seguimos con, bueno, ya casi terminamos. Dice la número 9, es una manera significativa de servirnos las unas a las otras en el cuerpo de Cristo y recordar mutuamente que la gracia de Dios es en verdad suficiente para todas nuestras necesidades y animarnos a ejecutar la fe en su provisión. Pide a alguna voluntaria de tu grupo que comente en una breve frase una circunstancia que está enfrentando actualmente que a veces parece insoportable, pero ya nosotros hemos pasado esa, su gracia es suficiente para mí, prosigan a la misma manera en cada participante. Esa es para cuando hay un grupo grande y hay algunas todavía que están todavía, ¿verdad? Lidiando con de no aguantar más. Pero yo creo que nosotros ya hemos pasado por esa, gracias al Señor. Entonces, la mentira número 45 dice, lo único que importa soy yo. ¿Y ahí qué significa vivir con el Coram Deo? Ver la página 278. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si las mujeres cristianas vivieran de esa manera? ¿En qué cambiaría tu vida si vivieras así cada día? Déjame buscar el Coram Deo. Esto que yo no había escuchado nada nunca de ese Coram Deo, es la primera vez que Coram Deo, que significa en la presencia de Dios. ¿Y cómo cambiaría nuestro mundo? Bueno, yo pienso que todavía hoy en día esto me ayuda para no equivocarme, porque a veces me puedo todavía equivocar así es. y tener paz. Y si nos equivocamos, sabemos a dónde tenemos que ir a pedir perdón y Mm. decirle que nos debe, porque cada día es un nuevo comienzo. Cada día son nuevas sus misericordias. Así mismo eso. El Coram Deo, nunca lo había escuchado, pero me parece muy, sería bueno ponerlo uno en una tarjetita y tenerlo a la mano. Y en esas tarjetitas lindas que usted hace, como Sí, con esas olitas, ahí puede poner el Corán de hoy. el Ahí Coram. tiene ya una idea para. Ujú. Vivir la vida entera en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Sí, ahí está el resumen. Ujú. Corandeo, que significa en la presencia de Dios. El corandeo es latín. Me pareció tan bonito. Ujú. Sí, y se hace la tarjetita, es bueno que aclarar, porque al ver el Corán, muchos dirán el Corán, ¿no? El Corán. Ujú. ¿Qué le pasó a, Corandeo, palabra latina. ajá, qué le Del, pasó a la profeta que nos está hablando del Corán? A ver, Ujú. Imagínate, se cambió. se cambió, me apedrean, me apedrean. Bueno, gloria a Dios, pues hasta ahí, ¿verdad? Terminamos con esta lección que me parece que estaba muy bonita de entrada a salida. Así es. Esa ha No. sido como una noche de amigas para las dos. Ajá, sí, nos pudimos aprovechar.
No pudimos aprovechar. Bueno, gloria a Dios, pues vamos, usted puede orar y terminamos y gloria a Dios y Dios es bueno con nosotros. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque estamos en el corandeo. En este momento estamos en tu presencia. Y en tu presencia, Padre Santo, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, Señor. Gracias por enseñarnos, Padre, de que nuestro yo no cuenta, que no cuenta nada sino tú, Señor. Y que cuando tú eres el centro de nuestra vida, cuando vivimos inmersas en ti, Señor, tenemos esa fuerza para vencer las dificultades, el dolor. Gracias, Padre amado, porque hemos hoy día aprendido a derrotar 5 mentiras más, Padre. Y hemos aprendido, no en nuestras fuerzas, la herramienta que nos has dado es tu palabra, la verdad. Y la verdad nos ha hecho libres. Yo bendigo a mi apóstol, profeta, pastora, maestra, Amelia Lloret, Padre. Gracias, gracias porque tanto ella como nosotros nos ha enseñado perseverancia y disciplina. Padre, para cuando dijimos sí, estudiamos, que nuestro sí sea un sí. Y aquí estamos, Señor. Y hemos salido tan beneficiadas. Yo sé que ella, su hogar, su esposo, su familia, sus hijas, sus nietos, Señor, sus hijos políticos, son muy bendecidos, Padre, porque ella entrega cada día, casi todo el día para ti. Y tú no te quedas con nada, Señor. Bendice a todas nuestras compañeras de grupo, a Frela, a nuestras hermanas en Cristo que escucharán esta grabación. Padre, que todos los hogares sean extendidos. Y bendícenos a las mujeres, en especial, Padre Santo. Gracias, porque para hoy día nosotros no hay un día especial, un día de la madre para nosotros. Todos los días, las que somos madres, somos bendecidas. Y aquellas que no son madres, igual siguen siendo bendecidas, porque todas somos parte de la esposa, la novia. Bendice a tu novia, Señor. Gracias, Padre. Danos salud, danos sabiduría, danos fe y esperanza de que pronto veremos lo que no se ve. Y por eso vivimos, Señor, mirando con fe y esperanza lo invisible. Y lo invisible es tu reino, que está pronto a venir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, buenas noches, que descanse y vamos a descansar esta noche. Vamos a dormir en paz, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo me levantaré. Amén. Amén, hermana. Bueno, bendiciones, que descanse. Bendiciones. Bendiciones.